Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno escuchar y por la gloria de Dios, gracias porque si no es por Él no estuviéramos acá ahora, así que gracias a Dios por ello. Eh, Uno siempre se pone nervioso cuando hace cualquier servicio que es para el Señor. La cena, la ofrenda, la oración, el mensaje o incluso creo que los avisos. El no decir algo que al final del día no sea edificación para la iglesia. Pero hoy en particular quiero decirles ya de antemano que ando un poco sensible. Entonces, como me conocen, yo sé que a veces me pongo sensible. Pero hoy en particular estoy más sensible de lo normal. Estoy sensible porque me emociona ver la iglesia llena. Me emociona ver a los niños sirviendo a Dios. Y cuando estuve estudiando este mensaje, estoy peor que Jeremías, el profeta llorón. Eh, eh, Me emocioné por todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Así que les pido me disculpen si ahora voy a estar un poco más sensible, pero voy a tratar de no estar así, ¿ok? Así que por eso este palo, para poder ponerme duro. No, hermanitos, tiene su propósito, ¿ya? Nosotros, bueno, el título se llama La misión de la iglesia en este mundo, pero antes de ir allá, quiero que hacerles una pregunta. Y este es un mensaje que, muchas gracias, Marquito. Ya no es la primera vez, uy, ahí está, no se mantiene. Ya, pero aquí vamos a, tiene que ser el otro, ya. Este, no, todos van a estar viendo el vaso y no van a poner atención, así que mejor pongamos otro vaso. Eh, Este mensaje lo he dado anteriormente y la primera vez que lo escuché era un joven, o sea, todavía sigo siendo joven, pero era mucho más joven de un miembro de la Iglesia de Cristo en El Salvador y me impactó mucho. Y es algo que cada vez que yo medito en ello y reflexiono con ello, lo que concluyo es, wow, cuánta falta me hace aún para cumplir esto. Pero voy a empezar con este pedazo de madera primero. ¿Ya? Acá. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el propósito de este pedazo de madera? No me respondan, pero piensen en sus mentes. ¿Cuál creen que sería el propósito de este pedazo de madera? Unos dirían, ya está listo para hacerlo leña y poder calentar, prender fuego, calentar la comida, calentar una casa, ¿verdad? Otros podrían ver este mismo pedazo de madera y decir, bueno, por ahí tenemos también personas que son muy creativas y que ven algo y ya piensan cómo lo pueden decorar. Y uno puede decir, no, yo creo que esto, si le ponemos unos lacitos a los lados, ponemos un clavito, lo ponemos acá, ponemos un pastito verde, unos pajaritos de mentiras, ya es un adorno para la sala, ¿verdad? Y otros podrían decir, este pedazo de madera es equivalente a o es parte o fue parte de un árbol. Un árbol que su propósito en la vida es capturar dióxido de carbono y emitir oxígeno, que es el que respiramos nosotros ahora y por ende ahora estamos donde estamos, ¿verdad? Estamos vivos por el oxígeno. Este mismo pedazo de madera puede tener distintos objetivos,
distintos propósitos dependiendo de quién lo vea. ¿Ya? Y aquí termina la reflexión del pedazo de madera. Ahora vamos a poner otro pedazo, pero un pedazo de... me pongo yo. Ya. Yo soy un humano, ¿verdad? Como humano, igual que ustedes, podríamos decir que tenemos un propósito en la vida. Tenemos un propósito o un objetivo que definir. Si yo hago la pregunta, ya hablamos sobre el pedazo de madera, pero si yo hago la pregunta, ¿cuál es el propósito del humano? Y tenemos variedad de respuestas. Algunos podrían decir, bueno, ¿para qué fuimos creados? ¿Cuál fue el propósito de mi existencia en la tierra? Llevar una vida correcta, ayudar a los necesitados, adorar a Dios en todo momento. ¿Y podrían ser respuestas correctas? Sí, ¿verdad? Es más, si hacemos esta misma pregunta a gente que no es de la iglesia, ¿qué cosas podrían responder? Podrían decir cosas como tener una vida saludable, obtener una carrera universitaria, tener un buen trabajo, tener un buen negocio, ser un buen padre. Y está bien, son propósitos que se definen. Así como este pedazo de madera tiene varios propósitos según desde la mirada de quien lo ve, el día de hoy quiero que conversemos sobre cuál es el propósito del cristiano, no desde mi mirada, sino desde una mirada del que definió mi propósito en la iglesia. Amén. Entonces, la primera pregunta que quiero que nos respondamos es, siguiente diapositiva, por favor. La azul. Vamos ahí. Siguiente diapositiva, siguiente tema es, ¿quién define nuestro propósito? Y si nosotros vamos a la manera hoy en día de poder entender cómo funciona un instrumento, un aparato, tenemos dos maneras de entender cómo funciona. Una es leer el manual que viene dentro de la caja, que creo que casi nadie lo lee, pero cuando es algo nuevo que nunca no lo ha visto, por lo menos lee algo para entender de qué se trata el dispositivo. O si tienes al inventor del producto, de la cosa que estás viendo, le puedes preguntar para que él mismo te explique. Hay dos formas. Para yo poder entender entonces el propósito desde la perspectiva del que me inventó, del que me creó, tengo dos formas. Una es preguntándole al que me creó, o la otra sería ver el manual del fabricante. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el manual del fabricante de nuestras vidas? Del que nos creó a su imagen y semejanza. Es la Biblia. Vámonos entonces a ese manual y veamos qué dice sobre quién definió nuestro propósito. Efesios capítulo 1, versículo 11. Yo tengo una versión mostrada ahí que es Dios habla hoy, pero ustedes pueden verla también en su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice la versión que tienen en la pantalla, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que fuéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de ¿quién? De Dios mismo, que todo lo que hace según la determinación de su voluntad. Empezamos a dilucidar entonces que ¿quién define nuestro propósito? Es Dios. ¿Y qué es lo que busca de nosotros? Que seamos parte de su herencia. Porque Él así lo decidió, según la determinación de su voluntad.
Vamos al siguiente. Proverbios 19:21. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón, el hombre más sabio que ha habido y va a haber en la humanidad. Dice lo siguiente: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de él. ¿Han escuchado ese refrán o ese dicho que dice, uno propone, pero Dios? Uno lo dice, pero yo no sé, y me pasa a mí, hablo por mí. Planifico mi vida, planifico mi año, planifico mi futuro. Quiero esto, quiero una casa, queremos tener hijos, queremos tener muchas cosas. Pero el manual del fabricante dice que estoy creado para eso. El manual del fabricante busca que principalmente seamos parte de su herencia, porque es el propósito de él, según la determinación de su voluntad. Siguiente versículo, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, pero ahora más arriba, en el capítulo 1, del 4 al 5, dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación, para que fuéramos santos, sin defectos, en su presencia, por su amor, y nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Volvemos a escuchar entonces que Dios nos escogió primero ser parte de su herencia. Quiere que seamos santos, apartados para Él. Quiere que seamos sin defecto en su presencia, y por nuestras propias posibilidades no podemos ser santos en su presencia, sino por medio de Jesucristo. Y por ello nosotros ahora somos hijos suyos, adoptados para Él. Amén. Ese ha sido el propósito de Dios. Entonces, mi plan de comprarme el carro, el plan de poder sacar una casa, no estoy diciendo que esté mal, a ver, pero si estamos viéndolo desde la perspectiva cristiana, el objetivo está claro. Dios quiere que esté con Él. Y desde el inicio, desde antes de la creación del mundo, Él ya pensó cómo lograr que en este caso yo, Nicolás, sea parte de esa herencia. Y así cada uno de ustedes seamos parte de esa herencia. ¿Quién definió nuestros propósitos? Dios. Y lo hizo desde el inicio de los tiempos. ¿Cuál es la siguiente pregunta que queremos responder ahora? Entonces, ya definimos el quién. Ahora es cómo. ¿Cómo cumplimos ese propósito? Quiero que entonces, siguiente por favor, veamos un momento que marcó el antes y después. Hablamos de que todo sucede por medio de Jesucristo. Amén. En el ministerio que estuvo Jesús aquí en vida, vemos en Mateo 16, 15 y 18, lo vimos también en Marcos, no voy a entrar a detalles sobre eso, pero vemos que Jesús empieza a preguntarle a sus apóstoles: ¿quién dice el resto del mundo que soy yo? Y empezaron las respuestas. Pero después les preguntó a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué es lo que le dice Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que sucede después. Entonces le respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje lo sabemos y casi que de memoria, pero miren qué curioso. ¿Qué es lo que va a prevalecer del Hades? La iglesia. ¿Y la iglesia cómo se constituye la edificación de la iglesia? Por esa confesión de Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ahí entonces vemos ya un flachazo de que el propósito de Dios para que tú y yo seamos parte de esa herencia, para que tú y yo seamos parte y seamos santos y estemos con Él como hijos suyos, es por medio de la iglesia, que su fundamento es Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, ¿cómo cumplimos esto? Reconociendo que Cristo es el Hijo del Dios viviente, reconociendo que Él es el fundamento y de Él nosotros ahora somos parte en esta iglesia. ¿Qué dice el siguiente versículo en 1 Corintios 3 del 10 al 11? Según la gracia que Dios me ha dado yo, dice Pablo hacia los Corintios, como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Imagínense que este es un edificio, que esta es una casa de 4 paredes, y el fundamento de esa casa lo puso Dios mismo. Desde la creación del mundo, por medio de Jesucristo, dijo: yo quiero que mi iglesia, yo quiero que la humanidad llegue a mí por medio de la iglesia, pero yo voy a sentar la base, mandando a mi hijo, mi único hijo, a morir por ellos, porque solo así pueden llegar a la santidad, pueden llegar a la herencia. Y ese es el fundamento que ahora nos llena a nosotros y somos parte de ello. Ese fundamento ya está, pero falta que cada uno, incluyéndome, ponga su ladrillo para que esa iglesia siga edificándose. Amén. Recuerden que el título de esta reflexión es: ¿cuál es la misión de la iglesia en este mundo? Ahora sí, luego de haber hecho la introducción sobre esto, vamos al pasaje que vamos a conversar esta mañana. Acompáñenme a Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. ¿Vamos bien hasta el momento? Amén. El manual del fabricante mismo nos dejó su palabra para saber qué quiere de nosotros. Siguiente diapositiva. Esto lo sabemos también de memoria. Es más, cuando tomé una diapositiva de Marcos 16, el último pasaje, para poder reflejarlo más adelante, porque es exactamente lo que ustedes ya saben, que ustedes ya conocen. Sin embargo, hoy quiero entrar un poco más a detalle sobre lo que es este pasaje. Todos los versículos, por favor. Dice Mateo 28, 18 al 20 lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto lo sabemos y lo conocemos de memoria. Entremos a detalle. Versículo 18. Cuando uno habla sobre esto, siguiente diapositiva, cuando uno habla sobre esto, piensa en el pasaje de la Gran Comisión. Y el pasaje de la Gran Comisión, ¿cómo empieza? Por tanto, id y haced discípulos. Y está bien. Pero hay un versículo previo, que es este versículo 18, que es parte de la Gran Comisión. Recuerden que nos dijo que Dios mismo puso el fundamento. Y con ese fundamento es el insumo que cada quien pone un ladrillo. Y ese fundamento se cumplió de las palabras de Jesús cuando dijo, hacia atrás por favor, no dijo hacia atrás Jesús, hacia atrás la palabra. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso Jesús? Previo a decir, por tanto, id y haced discípulos. Porque le quería decir a ellos, el fundamento está puesto. Yo tengo toda potestad que se me ha sido dada. Ahora ustedes tienen una misión. ¿Y qué significa potestad? Ahora sí, por favor. Dominio, poder, jurisdicción. Potestad significa que Él tiene dominio, que Él tiene poder y jurisdicción. Tiene dominio sobre algunos y algunas cosas no,
tiene dominio o poder sobre unas cosas y las cosas que no puede hacerlas Jesús. Y solo tiene jurisdicción en Santiago Centro, y si nos vamos para otra comuna ya pierde la jurisdicción. Tiene potestad en todo el cielo y la tierra. Y la pregunta que yo marqué en amarillo ahí, que es dada. Recuerden, vimos en el manual del fabricante el propósito de quién viene, de Dios. Dios está cumpliendo a cabalidad su propósito. Y eso me llenó a mí y me puso muy sensible, que dije, wow, Dios ya hizo su parte. Ya hizo el 90% de todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Solo me pide cumplir a mí ese día restante. ¿Quién le dio entonces esa potestad? Dios Padre. Y ya dice la pregunta, vamos a la siguiente. ¿En dónde? Cielo y la tierra. Y quiero que me acompañen para respondernos las preguntas del ¿para qué? Vamos entonces a Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. ¿Para qué es esto dado? Y esto también lo hemos hecho al momento de conmemorar la cena. Dice el versículo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya hasta ahí se llega, no, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios hizo su parte. Jesús, siendo Dios, como a cosa a que aferrarse, se despojó completamente, se humilló. Hicieron su parte. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué hizo Dios esto? ¿Para qué Jesús se humilló hasta donde lo que hizo y se fue a la muerte y muerte de cruz? Para que por medio de ese nombre se doble toda rodilla, por gloria de Dios Padre. Amén. Dios mismo, con su voluntad, su determinada voluntad, está cumpliendo su parte del trato. ¿Vamos bien, hermanitos? Esto es lo que Jesús le dice a los apóstoles. Ya está hecha, el fundamento está, el fundamento soy yo. Por tanto, siguiente versículo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sencillo. Dos versículos, versículo y medio, que hablan sobre la gran comisión, pero detrás de esto hubo un plan que se hizo desde el inicio del mundo, desde antes de la creación, para que Jesús pudiera decir esto. Él había hecho algo antes con Dios, ¿verdad? Siguiente, por favor. Todo. Esta fue la diapositiva que tomé de Marcos. La voy a hablar brevemente porque no quiero entrar a detalle. Mateo habla sobre ir, Marcos habla sobre ir, Mateo hablaba sobre hacer discípulos, Marcos hablaba sobre predicar. Hablamos la importancia de que el predicar y hacer un discipulado es estar con ellos constantemente. Hablaba de la importancia del bautismo, Mateo lo menciona bautizándolos, Marcos dice que tienen que ser bautizados, y algo que no menciona Marcos, pero sí Mateo, que es que hay que enseñarles todas las cosas que ellos mismos, que Él os ha mandado. ¿Alguien se tomó el tiempo para enseñarte a ti? ¿Alguien se tomó el tiempo para enseñarme a mí?
las cosas que Jesús nos ha mandado. Y por eso estamos ahora acá. Por tanto, nosotros tenemos que ir y hacer exactamente lo mismo. Dios ya cumplió, hizo su primera parte del trato y nosotros tenemos que seguir edificando sobre ese fundamento. ¿Estamos claros con esto, verdad? La pregunta del millón entonces es, ¿cómo voy a ir y hacer discípulos a todas las naciones? Ni pasaporte sacado, pueden decir. ¿Cómo voy a hacer esto? Hechos 1:1. Acompáñenme al libro de Hechos 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Quedémonos ahí, hasta ahí. Ya. ¿Cómo empieza el capítulo 1, versículo 1 de Hechos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. No voy a entrar mucho en detalle a esto, pero habla de que hay un primer tratado. Hechos es el segundo tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Yo sé que la mayoría lo sabe, ¿verdad? Pero vamos a ver el primer tratado en Lucas, capítulo 1, versículo 1. Y después regresamos a Hechos, ¿ya? Lucas, capítulo 1, versículo 1 dice esto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este es el primer tratado en donde Lucas le describe la vida de Jesús a Teófilo. Y eso es porque los que lo vieron con sus ojos le enseñaron sobre Jesús. Y Lucas a Teófilo le ayudó a investigar con más diligencia la vida de Jesús en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas. Y ahora no termina con eso, sigue con Hechos. Teófilo en la Biblia no aparece descrito como una persona. Dice que es el oh excelentísimo Teófilo, pero no se describe como una persona, un gobernador, como un rey, como una persona de poder. Es más, a Teófilo lo vemos descrito por Lucas, mas allá de Teófilo no tenemos mucho contexto de qué es Teófilo, cuál fue su historia. Sin embargo, en la Biblia, hay algo importante saber sobre Teófilo, que esto quiero que llevemos ahora. Teófilo podría ser un nombre de una persona, podría ser el título de una persona, pero es una raíz de dos palabras griegas. Teófilo viene de teo y de filos, palabras griegas que significan, teos significa Dios y filos, amigo. Puede ser que entonces Teófilo no sea un nombre de una persona en particular, sino que Lucas tomó la decisión de poner todas las cosas que Jesús hizo y enseñó en la vida de Lucas y posteriormente en el propósito de Dios, que es su iglesia, para que todo aquel que es amigo de Dios pueda entender el propósito de Dios. El manual del fabricante tiene un nuevo capítulo en su libro y se llama Hechos de los Apóstoles.
¿Nos hemos puesto a pensar qué pasaría si Hechos no existiera? Imagínense que terminamos todos con los 4 evangelios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de Hechos? Vayan a su Biblia. ¿Qué libro sigue después de Hechos? Romanos. Miren esto. Romanos. Y miren cómo empieza el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primera pregunta. Hechos no existe. ¿Y quién es este Pablo? ¿Y qué está haciendo escribiéndole a la gente en Roma? Si yo lo último que recuerdo que los apóstoles se quedaron en Galilea. ¿Qué conexión tiene este Pablo y Roma con los apóstoles? Hechos es para que todo aquel que es amigo de Dios conozca lo fundamental, cómo la iglesia inició. Cuando el poder vino sobre los apóstoles, cuando Pedro se levantó y dio su primer discurso, cuando más de 3,000 se bautizaron, y dice Hechos, cómo la iglesia perseveraba. Vimos cómo la iglesia buscaba cumplir la doctrina, el partimiento del pan, la comunión, las oraciones. Hechos es para todo aquel que quiera ser amigo de Dios, conocer a Dios y saber cómo cumplir su propósito. Amén. La respuesta que quiero responder aquí es: ¿cómo vamos a hacerlo de la gran comisión? Dice, el Nico se perdió ya. No. ¿Cómo vamos a responder a ir a hacer la gran comisión? En el manual del fabricante hay un libro que se llama Hechos. En el capítulo 1 sabemos que esto es para el amigo de Dios. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo dice lo siguiente a sus apóstoles: pero recibiréis poder. Capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vamos a ilustrar un poco como el cómo. Jesús nos mandó que fuéramos a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Pero ¿y cómo lo vamos a hacer, Jesús? Recibiréis del Espíritu Santo el poder y seréis testigos, y menciona las ubicaciones geográficas. Vamos al mapa. ¿El mapa se puede ver? Ahí está. Primero, dice que deben ser testigos. Vimos en Marcos 16 que lo primero es creer, ¿verdad? Y después de creer, toda potestad me es dada, y ahora ir y cumplir la gran comisión. Cuando recibas el Espíritu Santo, tienes que ser testigo. ¿Qué es ser testigo? El concepto de la Real Academia Española dice es toda aquella persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo o de alguien. Quiere decir que es una persona que puede dar fe de lo que vio, de lo que escuchó o de lo que conoce. Es como cuando uno ve una película así de detective y cosas así. Hoy tienen un testigo y con este testigo vamos a meter preso al malo. Y buscan proteger al testigo para que no le pase nada. O sea, estoy dando un ejemplo, pero no quiere decir que ustedes van a hacer eso. El testigo es aquel que testifica algo que conoce con certidumbre, con verdad. Y le pide a ellos que sean testigos. Les pregunto, ¿solo ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Él mismo nos mencionó en la Gran Comisión: id bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros recibimos ese pedacito de Dios en nuestros corazones, en nuestras almas, al momento de acercarnos a Él, confesarnos, arrepentirnos y bautizándonos. Somos parte de Él ahora. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es testigos. Testigos. Y todavía Dios les dice el cómo lo van a hacer de tres maneras. Primera manera, van a tener que ser testigos en Jerusalén. Jerusalén, no se ve nada bien, pero Jerusalén está acá. Ya esta sección de acá es Judea y por acá está Jerusalén. Aquí está Samaria y aquí está Galilea. Lo de rosadito es Galilea, ¿ya? Entonces, les dice que sean testigos en Jerusalén.
La primera pregunta que me llamó la atención ahí es, ¿ya? Y nosotros a veces escuchamos que gente dice que tenemos que ser testigos en nuestra casa, tenemos que ser testigos con nuestros vecinos, con las personas más cercanas, porque ese son nuestro Jerusalén. Ok, perfecto. Pero es curioso, los apóstoles, o lo pongo de esta manera, ¿el ministerio de Jesús nació en Jerusalén o en Galilea? Aquí arriba, no aquí abajo. Otra pregunta, ¿el llamamiento de los apóstoles eran mayormente de Jerusalén o de Galilea? Aquí arriba, uy, ya no me alcanza, y no aquí abajo. Entonces, ¿por qué les pide que vayan y sean testigos en Jerusalén y no en Galilea? ¿Quiere decir que no quieren que Galilea se salve y Jerusalén sí? Esto es lo curioso. Hay un tema que va más allá de lo que es la zona geográfica. Galilea y Jerusalén o Judea, ambos buscan servir al Dios verdadero. Ambos buscan cumplir la voluntad del Dios verdadero. Jerusalén es el lugar donde todos van a adorar, donde todos van a postrarse, donde todos van a reconocer al Dios verdadero. Y ahí es donde, sin pensar en las zonas geográficas, ellos tenían que ir primero. Aquellas personas que de alguna u otra manera, Jerusalén para ellos era muy cercano. O sea, ellos iban a Jerusalén, no sé cuánto, pero iban seguido a Jerusalén. Solo para adorar iban seguido, ya no digamos para otras cosas. Jerusalén era como su segunda casa. ¿Y qué dice? Que ellos tenían que ir a ser testigos allá, porque allá hay gente que cree conocer de Dios a su modo, a su manera, pero no conocen quién es Jesús. Allá en Jerusalén puede ser que tengamos personas en nuestro Jerusalén que dicen, no, si yo a Jesús lo conozco, pero yo estoy bien pasándome los domingos en la mañana viendo mis programas de televisión, porque yo soy persona buena, pero yo a Dios lo conozco. Y esa persona es tu hermano, es tu primo, es tu amigo, es tu hijo, es tu padre. Jerusalén es aquellos que conocemos, que necesitan entender quién es el Dios verdadero. Ya tienen un conocimiento previo, buscan la verdad, pero necesitamos acompañarlos para que vayan y también confiesen que Jesucristo es el Señor. Amén. Eso puede ser Galilea, Judea o cualquier parte del mundo, no solamente Jerusalén. Pero el trasfondo de esto es, vayan donde sabemos que están los que están más perdidos que Adán en el Día de las Madres, por así decirlo. No lo captaron todo. Ya. Vamos al siguiente. Jerusalén, y el siguiente es, les pide que vayan Jerusalén y Judea, y después les dice que vayan a Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria está en medio. Las animaciones, por favor. ¿Saben que ellos para moverse entre Galilea y Samaria se podían ir por acá, entrar por Betsaida, por Decápolis para poder ir a Jerusalén? Siguiente. Entre Jerusalén y Judea y Galilea. Pero, ¿se acuerdan que Jesús les dijo, pasemos por Samaria? ¿Por qué Samaria no querían pasar por Samaria? Porque Samaria tenía una enemistad con los judíos. Y esto viene, y no voy a entrar a detalle, pero en 1 Reyes 16, de 25-26, podemos ver cómo los reyes, tenemos el rey de Judá, el rey de Israel. Rey de Israel empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, rey de Judá trató de mantenerse, y el rey de Israel, en un momento, el rey, quiero ver, el rey Omri, Omri,
compró un monte, lo edificó, le puso Samaria y ahí pues empezó también a hacer esa glorificación a los dioses paganos. Los dos vienen de la tribu, rey de Israel, rey de Judá, pero ellos hicieron lo malo ante los ojos de Judá. Entonces para los judíos eso era repulsión, rechazo, enemistad. Pero Jesús les dice que van a ser testigos en Samaria también. ¿Quién es tu Samaria hoy en día? ¿Somos nosotros, quiénes somos nosotros más bien para poder decidir a quién le predicamos de Dios y a quién no? El mandato fue ir a todas las naciones menos a Maipú. No, ¿verdad? A todas las naciones, predicándoles, bautizándoles, enseñándoles, haciendo discípulos. Entonces el manual del fabricante nos dice que tenemos que ir, ser testigos de lo que sabemos, de lo que conocemos, no solamente con los más cercanos, no solamente con las personas que son afines a nosotros, sino también con Samaria, con esos que tenemos enemistad. ¿Qué es ser testigo? Si él me maltrata, si él me insulta, yo tengo que testificar que Cristo vive en mí, ¿verdad? Doloroso, pero hay que hacerlo, porque ya Dios cumplió su plan. Tengo que cumplir mi parte y edificar ese ladrillo en la roca. Vamos a la siguiente. ¿Vamos bien, hermanitos? No terminó con Samaria. Dice hasta lo último de la tierra, y no pongas nada aún. Yo te digo, cuando yo nuevamente estaba estudiando esto y todo, me puse sensible porque dije, de verdad que Dios, yo estoy palpando tangiblemente que Dios está cumpliendo su propósito. Él quiere que seamos parte de su herencia, quiere que seamos santos, que estemos con Él sin mancha, que seamos hijos adoptivos suyos. Empezó allá en Jerusalén, empezó en Judea, siguió en Samaria y para muestra un botón. Estamos ahora sí, adelante por favor. Estamos en una iglesia, hermanos, donde tenemos gente de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, de Haití, de El Salvador, de Ecuador y de Chile. O sea, Dios ha cumplido su propósito. Lo que Él quiere, que toda la humanidad llegue hacia Él. Imagínense, o sea, esto de verdad, hermanos, para mí me deja, wow, Dios está cumpliendo su propósito. Es increíble. Amén. Y uno podría terminar con esto, ¿verdad? Dios está cumpliendo su propósito. Toda potestad se le fue dada. El jefe dijo, ya puse los fundamentos, ahora ustedes vayan y cumplan la gran comisión. Hagan su parte. Pero no termina ahí. Vamos al último versículo, versículo 20. El jefe, a pesar de que ya como a cosa que no aferrarse, se despojó totalmente. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Él cumplió su parte. Lo sigue cumpliendo. Solamente tenemos que venir y a cumplir esa gran comisión. Y no nos dice solamente eso. Vayan, háganlo. Y yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes de lunes a viernes de 8 a 5. Todos los días. Hasta 31 de diciembre de 2024. No. Hasta el fin del mundo. Y esta imagen la puse porque, y es parte también de lo que me tocó. Yo me imagino
yo soy muy visual, por eso es que pongo a veces imágenes. Yo me imagino a un padre queriendo enseñar a caminar a su hijo, porque quiere que camine, quiere que sea una gran persona, un gran hombre, una gran mujer. Pero en ese camino, ¿qué es lo que hace el padre? Lo toma de la mano y camina con él para que no se sienta solo, para que no se sienta desamparado, para que sepa ese niño o esa niña que sí puede hacerlo, porque está tomado de la mano de su padre. Hermanos, empezamos hablando de un pedazo de madera. Y como les mencioné, hoy ando muy sensible. Dios es increíble. Dios, todo hasta la última coma, la ha cumplido. Y nos pide a nosotros que edifiquemos ese fundamento de la iglesia. Y también nos dice, hagámoslo en conjunto. Vayan y prediquen, hagan discípulos, bautícenle, enséñenle todas las cosas que ustedes ya saben. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga.